pues espero que sea de mucha bendición para todos ustedes y el material que creamos para este taller, pues es con la intención de que ustedes también lo puedan utilizar y que puedan replicar el contenido también en su iglesia local, ¿verdad? Como los ministros de niños. Entonces, para no tardarnos más, voy a empezar a compartir pantalla. Es esencial para la iglesia tomar muy en cuenta este rubro de nuestros miembros y que a través pues de un enfoque inclusivo, de un enfoque en el que nosotros como ministros desde nuestro qué hacer dentro de la iglesia podamos brindar un ambiente seguro, un ambiente amoroso y obviamente pues un ambiente que sea pertinente a las necesidades especiales que necesitan o que tienen estos niños, ¿verdad? Si fueras tan amable de pasar a la siguiente. Bueno, primero me gustaría que definiéramos qué es la discapacidad, ¿verdad? La discapacidad, dice este enunciado, que es una condición que afecta la forma en que una persona se mueve, en que una persona se comunica o la forma en la que una persona aprende. Ya vamos a ver pues cuáles son los diferentes tipos de discapacidad, pero lo que necesitamos entender también es que no define el valor de una persona, ¿verdad? Sino que se enfoca específicamente en las habilidades y las fortalezas individuales. Y acá cabe mencionar que aunque todos somos creación de Dios y todos somos ovejas de su prado, cada uno de nosotros tenemos tenemos elementos que nos identifican como seres individuales, ¿verdad? Tenemos características en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestro físico, unos más altos, otros más bajos, de diferentes cuestiones, ¿no? O sea, sí, muy diferentes unos de los otros, pero al final, pues no dejamos de ser todos seres humanos, ¿verdad? Estamos, creo, englobados en ese término, somos personas. Y por eso me gusta este video, yo estuve viendo varios videos y dije, este es muy pertinente para la ocasión porque precisamente nos va a dejar ver algunas cuestiones específicas al respecto. Si le pueden dar play al video, porfa. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a quienes tienen una discapacidad? Incorrecta. Discapacitado, personas con capacidades diferentes o persona que sufre una discapacidad. Correcta, personas con discapacidad. Incorrecta, cieguito, invidente o minusválido. Correcta, persona con discapacidad visual o persona ciega. Incorrecta, sordo, sordomudo o sordito. Correcta, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecta, inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Correcta, persona con discapacidad física. Incorrecta, mongolito, deficiente, retrasado o discapacitado mental. Correcta, persona con discapacidad intelectual. Incorrecta, loco, demente o bipolar. Correcta, persona con discapacidad psicosocial. Siempre antepon la condición de persona y después la circunstancia de su discapacidad. Por una cultura inclusiva de las personas con discapacidad. Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad.
Anáhuac, México. Este video es muy interesante porque precisamente nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de dirigirnos siempre primero a la condición de persona y después a la condición de la discapacidad que el niño o niña o el adulto poseen, ¿verdad? No es correcto decir cieguito, sordito, que el manquito o el mongolito, no. Persona o niño con discapacidad intelectual, persona o niño con discapacidad auditiva. Sí, entonces primero debemos de pensar en este modelo, en este paradigma de centrarnos primero en la persona y después en su condición, ¿verdad? Y pasemos a la siguiente, por favor. Acá tenemos también unos conceptos que es importante que podamos diferenciar para los que tuvieron la oportunidad de imprimir el cuadernillo de trabajo. La idea es que ustedes puedan anotarse estos conceptos porque seguramente ustedes en algún momento los van a escuchar o los han utilizado. Lo que sería deficiencia, discapacidad y minusvalía. Entonces, la deficiencia es una limitación ya sea física, sensorial o mental que una persona puede tener. Por ejemplo, la falta de un brazo, la pérdida de la audición o una discapacidad intelectual, una deficiencia intelectual, ¿verdad? Luego vendría lo que es la discapacidad. Entonces, la discapacidad, ¿qué va a ser? Va a ser la barrera que una persona enfrenta debido a la deficiencia que posee, ¿verdad? Y esta puede manifestarse en, por ejemplo, las dificultades para caminar, las dificultades para comunicarse y las dificultades para aprender, ¿sí? Y luego viene la otra parte que sería la minusvalía, que es el impacto negativo que la sociedad impone a las personas con discapacidad. Y este impacto negativo pues puede darse, si me bajan ahí un poquito, por favor, para la lectura. Gracias. Este impacto negativo, mire, puede darse a través de la discriminación, porque tenemos que entender que históricamente las personas con discapacidad no han sido atendidas sus necesidades específicas. Y tenemos también falta de oportunidades para las personas con discapacidad. De hecho, voy a compartirles después del taller algunas fotos que un licenciado terapeuta tomó acá de nuestra ciudad en Quetzaltenango, Guatemala, donde podemos ver precisamente cómo el entorno de la ciudad, el urbanismo, afecta la movilidad de las personas con discapacidad. Entonces, se los quiero narrar o se los quiero ilustrar con una forma más sencilla de entenderlo. Véalo así. Usted se levantó esta mañana, nos vamos a visualizar en un día de trabajo común y usted se levantó esta mañana, pero por sus carreras o por otras circunstancias no tuvo el tiempo de desayunar. Entonces su cuerpo va a experimentar una deficiencia en vitaminas y minerales, ¿sí? Y esa deficiencia de vitaminas y minerales va a ocasionar en usted que no esté en el pleno de sus capacidades para hacer su trabajo, ¿sí? Entonces va a tener sueño, no va a tener energía, va a estar de mal humor y eso significa que usted, como le decía, no está en la capacidad de hacer bien su trabajo, ¿sí? Ahora, supongamos que usted ya está en su área de trabajo y dice, bueno, no desayuné, me siento mal. Su cuerpo tiene una deficiencia de vitaminas, minerales y nutrientes y usted dice, voy a ir a la cafetería de la par a comprarme un sándwich. Y usted sale y resulta que en la cafetería de la par le dicen, mira, por los bloqueos y el paro nacional no estamos atendiendo. Y entonces la sociedad, su entorno no le está ayudando a que usted solucione su necesidad, ¿sí? Y entonces vea usted cómo en estos tres niveles se encuadra, se enmarca lo que es una persona con discapacidad. Padece una deficiencia. Las deficiencias, como ya dijimos acá, pueden ser físicas, pueden ser motoras, pueden ser sensoriales, pueden ser intelectuales.
Luego tenemos la parte de la discapacidad, que significa que la deficiencia que tiene su cuerpo o su mente no le permite estar en el pleno de sus capacidades. Y la minusvalía entonces sería ese aspecto, ese impacto negativo que la sociedad tiene en torno a las personas con discapacidad. Espero estar siendo clara y de todas maneras al final vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. De todas maneras, también la presentación se las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Como les decía, la idea es que usted vaya y replique la información, ¿verdad? Esto es totalmente gratuito, se hizo con mucho cariño, se hizo para ser compartido y difundido, ¿verdad? Veo que por ahí hay algunos anotando. Demos unos minutitos para que terminen de anotar ahí la información. Y en la siguiente diapositiva podemos ver los tipos de discapacidad y vamos a hablar también un poquito de los manuales que nos ayudan a clasificar la discapacidad, ¿sí? Tenemos ahí estamos, ¿verdad? Los tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, ¿sí? Que son limitaciones en la movilidad, en las funciones motoras del cuerpo. Acá podemos incluir cuando un niño o una persona pierde, por ejemplo, una extremidad o nace sin alguna de sus extremidades. Podemos incluir a personas o niños que, por ejemplo, nacen sin una oreja, ¿verdad? Y esto entonces les va a llevar a una deficiencia auditiva, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en lo físico, pues propiamente aspectos del cuerpo, ¿verdad? Y acá tal vez voy a hacer el paréntesis y mencionar algo muy importante que creo que tenemos que tomar en cuenta, es que hay discapacidad de nacimiento y hay discapacidad adquirida. ¿Sí? La discapacidad de nacimiento es obviamente pues cuando el niño nace ya con algún trastorno, con alguna carencia de alguna extremidad y cuestiones así. Aparte, la discapacidad adquirida es la que se da cuando una persona, por ejemplo, en un accidente pierde una extremidad o en un accidente pierde algunas funciones neurológicas que le impiden pues poder desarrollarse en el pleno de sus capacidades, ¿sí? Y yo creo que es muy importante también que como iglesia podamos tener las herramientas, la preparación para atender a las personas que sufren una discapacidad adquirida, porque esto representa un tema de autoestima, un tema de autoconcepto y un tema de depresión que también debemos de atender, ¿verdad? Bueno, también está la discapacidad sensorial. Cuando hablamos de sensorial, hablamos de lo que perciben nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos son la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Y tenemos un sexto sentido que no es el de las mujeres y cosas así, sino que un sexto sentido, sexto y séptimo sentido han sido en las últimas décadas estudiados y teorizados por algunos, que son el sentido del equilibrio que tenemos en el vestíbulo del oído, se conoce también como sentido vestibular, y tenemos el sentido propioceptivo, que es como yo entiendo a mi propio cuerpo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez están en el doctor y le dice el doctor, ¿dónde te duele? Y uno le dice, sé que me duele algo, pero no sé dónde. Esa es una persona que está teniendo problemas con su sentido propioceptivo, ¿sí? Entonces, la discapacidad sensorial tiene que ver con cómo las personas perciben e interpretan los estímulos del entorno y dan una respuesta, ¿verdad? Entonces, acá podemos hablar de disminución, deficiencia o discapacidad en la vista, en el oído o en el habla, ¿sí? Tenemos también lo que es la discapacidad intelectual. Esta se da sobre todo, se refleja sobre todo
las dificultades para el aprendizaje y para el razonamiento. ¿Sí? En este caso, pues algunas habilidades del pensamiento, tanto inferior como superior, por ejemplo, los sentimientos, la interpretación de los sentimientos, la empatía, cuestiones de este tipo se les complican bastante porque ellos no entienden la gestualidad, ¿verdad? No entienden si tú estás muy enojado. Uno con los chicos que tienen deficiencia intelectual, uno tiene que sobreforzar los gestos para que te los puedan comprender, para que puedan interpretar tus emociones o tus sentimientos, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, chicos que no tienen el pleno de sus capacidades en razonamiento matemático, en razonamiento lingüístico, no tienen el pleno de sus capacidades en la interacción con otras personas, ¿verdad? Y acá también voy a hacer un paréntesis y les quiero contar algo. Como dijo Marlene, yo me he desenvuelto profesionalmente como docente universitaria y habiendo ya transcurrido algunos años de la vida de Javier y la experiencia como madre, empezamos a ver que las terapias, que la terapia de lenguaje y cosas así. Y me encuentro a un chico en mi aula y yo dije, yo empecé a detectar algunas cositas, algunos rasgos y un día casi terminando el semestre me armé de valor y lo abordé y le dije, mira, disculpa, le dije, no quiero de ninguna manera ser ¿cómo es? Inoportuna, ¿verdad? O imprudente, pero me gustaría saber si tú tienes algún diagnóstico neurológico. Y me dijo, sí, me dijo, yo, fíjese, arquitecta, me dijo que yo pude hablar hasta los 7 años. Desde pequeño y hasta los 7 años estuve en terapia de lenguaje y hasta la fecha estoy siempre con psicólogo, ¿verdad? Y mis papás me han puesto a escribir poesía y me han puesto a escribir canciones para reforzar esa parte lingüística, que era en la que yo veía que él tenía bastantes deficiencias. Y luego unos compañeros que habían estudiado con él a nivel medio me contaron pues que él siempre había estado en reforzamientos y cosas así, ¿verdad? Pero mire, lo bonito es que hay apoyo de los padres de familia, que hubo apoyo del colegio, que hubo apoyo de todo su contexto, ¿verdad? Y vea, un muchacho hoy por hoy ya es licenciado en publicidad y diseño gráfico y yo creo que también es importante cómo la sociedad va abriendo nuevos espacios para dar estas oportunidades. En Walmart, por ejemplo, no sé en su país, hermano, pero yo me imagino que sí, al menos acá en mi país, en Quetzaltenango, Guatemala, en nuestra ciudad, en Walmart hay cajeros que son sordos, ¿verdad? Que son personas con discapacidad auditiva. Y lo que hacen es darte una pizarra para que le anotes tus datos y ellos hacen el cobro, ¿verdad? Sí, y yo creo que esa es una gran oportunidad que la sociedad está dándole a estas personas. Y bueno, un último rubro que tenemos de tipos de discapacidad es la discapacidad psicosocial. Acá tenemos personas que enfrentan desafíos en su salud mental y también en su salud emocional. Una persona que está pasando por un proceso de depresión, por ejemplo, es una persona que tiene discapacidad psicosocial. Las personas que ustedes le han dicho, les hemos dicho históricamente antisociales, ¿sí? Es una persona que en realidad no tiene las habilidades para entablar una conversación, que no se siente cómodo estando en un grupo de personas grande, que no se siente cómodo más allá de su núcleo familiar. Personas que han pasado o están pasando en un duelo y el duelo se extiende por más de un año, eso ya se le conoce como distimia también. Entonces, en ese momento la persona ya no está en el pleno de sus capacidades emocionales y mentales, ¿verdad? Entonces ahí hay unos manuales que han desarrollado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que han desarrollado otras entidades, también como la Asociación de Psicología Americana, que nos permiten ir clasificando todo el enorme espectro de discapacidad que existe, ¿verdad? Porque nosotros hablamos acá de discapacidad física, es algo sumamente general y holístico y obviamente no tendríamos el tiempo
ni las competencias ahorita para hablar específicamente de cada una de ellas, pero en su manual, en su cuadernillo de trabajo, en la página número 2, yo no sé si será posible proyectarlo, pero si no, pues lo van a tener a la vista. Ahí, como les digo, el material fue creado para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir. Y bueno, tenemos el CIDDM1, el CIDDM2, tenemos el DSM5 y también tenemos el CIF. Cada uno de estos manuales son un esquema. Bueno, les decía que estos son manuales de clasificación, ¿verdad? Lo que hacen es hacer un listado donde se recopilan los rasgos, donde se recopilan las posibles causas y donde se establecen también algunos procedimientos terapéuticos que se pueden seguir con las personas que tienen discapacidad, ¿verdad? El CIDDM2 es un manual que vino prácticamente a suplantar al manual número 1, donde ya se empezó a utilizar un lenguaje mucho más unificado y el objetivo principal de esta clasificación pues es el lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para describir el funcionamiento humano y la capacidad como elementos importantes de la salud. Y yo creo que en todos nuestros países tenemos, ¿verdad?, esta área específica, un Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, y ellos pues utilizan también todos estos manuales. Está también el DSM-5, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Discúlpame, Monte, por mi mal inglés y a mis amigos que están hoy acá con el inglés. Mejor se los digo en español. Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta es la última actualización que se hizo en 2013 y es una herramienta de clasificación diagnóstica. Esta la publicó la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y funge este manual, compañeros, es la autoridad en todo lo que es el diagnóstico psiquiátrico. Y usted dirá que tiene que ver la psiquiatría con nosotros. Tiene todo que ver porque, como les decía, tenemos un gran rubro, un gran sector, un gran estrato de personas con discapacidad, que su discapacidad se engloba dentro de lo que es discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, ¿verdad? Y entonces precisamente mi hijo que es autista, su clasificación está dentro del DSM-5. Acá también se clasifica. Usted puede ver esos manuales en internet, son de descarga gratuita, ¿verdad? Por supuesto, necesitaríamos una formación más profesional para poder interpretarlos y utilizarlos, pero esos manuales usted los puede ver en internet, ¿verdad? Ahí está trastorno del lenguaje, trastorno del espectro autista, está el síndrome de Down y todo eso está ahí, ¿verdad? Y por último tenemos el CIF. El CIF es la clasificación internacional del funcionamiento y esto se refiere, dice por acá, se refiere a resaltando la necesidad de contar con información de funcionamiento y discapacidad a nivel individual y poblacional para generar evidencia para la planeación de los servicios, evaluación de las intervenciones, programas y también políticas de salud pública, ¿verdad? Este manual, el CIF, es también, creo, de la Organización Mundial de la Salud y cómo se puede utilizar en lo que es como darle un seguimiento, ¿verdad? Cómo los países están tratando eso. Ahora bien, me gustaría que volviésemos a la presentación para hablar un poquito sobre el rol de la iglesia. ¿Cuál es el rol nuestro como iglesia en cuanto a la atención de personas con discapacidad? ¿Sí? Primero y más importante, creo, hermanos, nunca olvidarnos que somos imagen de Dios. ¿Sí? La Biblia nos presenta en el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? Tenemos, como les dije al principio, habilidades y tenemos también discapacidades que nos hacen diferentes el uno del otro, pero
no debemos olvidar que somos imagen y semejanza de Dios. Y segundo, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde está constituido que Cristo es nuestra cabeza, Yeshua nuestro Mesías, nuestro Salvador, Él es nuestro ente rector y máximo modelo de amor, de misericordia, de compasión. Y entonces la iglesia como un cuerpo está compuesto de bastantes miembros, ¿verdad? Cada miembro juega un papel valioso. Yo, hermanos, lo digo categóricamente, creo a través de mi experiencia como madre que Javier es un instrumento de Dios para que nosotros ejercitemos la piedad, la misericordia, la compasión y el amor, ¿sí? Y entonces no podemos desechar o pensar que alguna persona o niño con discapacidad no sea parte del cuerpo de Cristo. Imposible, ¿sí? Y tercer punto importante de nuestro rol como iglesia es que la Biblia siempre nos ha llamado a mostrar amor. Ámense los unos a los otros y en esto conocerán que son mis discípulos. Nadie que diga que ama a Dios pero aborrece a su hermano, lo ama en serio, ¿verdad? Porque entonces es un mentiroso, ¿sí? La Biblia siempre nos ha invitado, nos ha llevado, nos ha dirigido a cuidarnos los unos a los otros, a todos por igual, incluyendo las personas con discapacidad, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Acá yo tengo también la importancia de el ministerio infantil, porque nos ahorita pues estamos reunidos acá, creo que el común denominador es que todos participamos, creo, en ministerio infantil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante el ministerio infantil en cuanto a la atención de niños con discapacidad? Primero, los niños con discapacidad tienen una gran capacidad para absorber el conocimiento, ¿sí? Y ellos pueden experimentar el amor de Dios en sus vidas. Nosotros a veces en nuestra mente finita y en nuestra forma de interpretar las cosas, creemos que ellos no entienden, pero ese es uno de nuestros más grandes errores al momento de atender a niños con discapacidad. Ellos entienden y entienden mucho e interiorizan la información y en algún momento la van a poder expresar, aunque sea de maneras poco convencionales. Y pues también hago un paréntesis acá para contarles una experiencia personal. Bueno, nosotros todos los sábados vamos con los niños al club infantil, le llamamos nosotros al espacio donde tenemos el encuentro con los niños, les enseñamos la Biblia y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo siempre llevo a Javi. Tal vez él no participa en el pleno, pero él siempre está con nosotros. Y entonces me sorprende que un día vamos de camino al club infantil sábado. Yo no le dije en ningún momento estamos yendo a la iglesia, a la misión, no le dije estamos yendo al club de niños. Él se subió al carro y cuando se subió al carro dijo, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y después dijo, alabaré a Jesús. Entonces, pienso que es una forma poco convencional en la que él interpreta o sabe que estamos dentro de una actividad cristiana, ¿verdad? Entonces, no, no pensemos, por favor, que nuestros niños no tienen la capacidad de absorber. Todo lo contrario, sí la tienen y muy grande. Y segundo, hermanos, el cambio de vida, ¿sí? El ministerio infantil puede marcar una diferencia duradera en la fe y en el crecimiento espiritual de los niños, de todos los niños en general, ¿sí? Y podemos acá incluir, debemos incluir acá a los niños con discapacidad. Es importante que nosotros reforcemos ese aspecto. Si funciona el ministerio infantil, ¿para qué es? Para que los niños crezcan en su fe y maduren y lleguen a ser adultos que tienen el conocimiento de la palabra y que actúan acorde a los mandatos de Dios, ¿verdad? Y tercero, porque es importante para la influencia familiar, ¿verdad? Cuando nosotros incluimos y ministramos a los niños con discapacidad, eso es como un replicador, ¿sí? Actúa como una cadena.
¿Usted trabaja con el niño o niña con discapacidad en su ministerio? Usted automáticamente está bendiciendo y apoyando a la familia, ¿sí? Miren que las familias de personas con discapacidad nos sentimos sumamente fortalecidas y bendecidas cuando sabemos que nuestros hijos son aceptados, que son incluidos, que se atienden. Pasemos a la siguiente, por favor. Un guión de texto sobre la discapacidad, ¿sí? Y por supuesto, para hablarles a otros niños sobre la discapacidad, lo vamos a hacer a través de la Biblia. En la Biblia hay historias muy específicas sobre discapacidad, como la de Mefiboset, por ejemplo, o podemos ver varios encuentros que Jesús tuvo con personas con discapacidad, ciegos, sordos, cojos, pero acá lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Es que la Biblia nos enseña que todas las personas son valiosas y amadas por Dios sin importar sus habilidades o sus discapacidades. Y usted puede presentarlo así, como en esta clase bíblica exploraremos cómo la palabra de Dios nos anima a amar y apoyar a personas con discapacidad. En el cuadernillo de trabajo tienen un espacio donde están todos estos textos bíblicos, están detallados, ¿verdad? Están ahí, ya están para que ustedes los vayan leyendo en conjunto mientras vamos explicando acá. Y en la casilla que usted tiene a la par de cada texto, puede escribir el título que hemos puesto ahí al principio, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, todos los que leímos, ¿sí? A través de la gracia de Jesús, todos somos iguales ante Dios, sin importar nuestras limitaciones físicas o nuestras limitaciones mentales, ¿sí? Luego pensemos en el propósito de Dios. Cada persona, incluyendo aquellos con discapacidad, fue creada a imagen de Dios y tiene un propósito especial en su plan, ¿sí? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Todas las obras del Señor son maravillosas, incluidos nuestros compañeros que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Luego pensemos también en la compasión de Jesús. Jesús mostró compasión y amor hacia las personas con discapacidad, sanándolas y acogiéndolas en su ministerio, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado. O sea, 3 veces dichoso por ser incluyente, por incluir a todas estas personas con discapacidad. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este pasaje, hermanos, nos debe de poner en qué pensar. Porque quizás en muchas ocasiones, eventos de la iglesia, eventos del ministerio infantil, tal vez no nos hemos acordado del niño o niña con discapacidad. Pero miren la invitación que le hacía Jesús a sus discípulos. Cuando hagan banquete, no se olviden de los ciegos, de los cojos, de los mancos. Quizás ellos no les van no les van a retribuir, ¿verdad? No les van a recompensar, pero a ustedes les será recompensado en el día de la resurrección. O sea, nuestra recompensa va a venir de Dios, hermanos. Pensemos también en la inclusión en la comunidad. La iglesia debe ser un lugar acogedor y accesible para todas las personas, brindando apoyo y oportunidades de servicio a aquellos con discapacidad. Usted puede leer 1 Corintios 12, 22 al 26, solo dice al inicio, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y leo el último, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él.
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. También es otro pasaje, creo que nos debe llevar a reflexionar en esto. Decíamos al principio, somos el cuerpo de Cristo. Si un miembro se duele, si un miembro no está en el pleno de sus capacidades, nosotros tenemos que estar con él, ¿verdad? Apoyarlo, hacerle parte de la comunidad. Y luego la esperanza en la eternidad, hermanos. Yo creo que esto también es muy importante porque la palabra nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y vive Jehová que los padres de niños con discapacidad lloramos y lloramos mucho. Y hemos llorado mucho cuando enfrentamos el proceso de aceptación. Pero mire la promesa, el Señor va a enjuagar nuestras lágrimas, y allá en el cielo no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tenemos la esperanza que en la vida eterna, estando con Jesús nuestro Salvador, nuestro hijo ya no va a ser autista. El niño o niña que está en una silla de ruedas ya no va a estar en una silla de ruedas. El sordo ya no va a ser sordo, el ciego no va a ser ciego. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas, y tendremos un cuerpo glorificado para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, con el cual vamos a estar todos juntos en el cielo, ¿verdad? Entonces yo creo que estos 5 puntos son importantes que tú se los puedas comentar a otros niños que comparten con algún niño con discapacidad. Y nuevamente voy a experiencias personales, y disculpen, no es que yo aquí quiera hablar mucho de mi hijo, sino que es lo más cercano que tengo para contarles. En una de estas veces que fuimos al ministerio, yo pues llevo a varios vecinos del sector, y tenemos una camioneta, y las niñas siempre se pelean por irse en el baúl, en la parte de atrás de la camioneta. Y entonces yo les digo, no se peleen mucha, un grupo se va de ida y el otro de regreso. Pero luego me empecé a dar cuenta que se querían ir en el baúl para no sentarse a la par de Javi. Como madre me dolió, ¿sí? Pero luego tuve que tomar mi rol como maestra de niños de la iglesia. Y entonces les dije, miren mucha, lo que Javi tiene no es contagioso para empezar. Él es un niño como ustedes, él es un niño que quiere hacer amigos, pero no sabe cómo. Él es un niño que, al igual que ustedes, fue creado por Dios, y ustedes no pueden hacerle esos desprecios, ¿verdad? Entonces, mire, jugar estos dos roles a veces es complejo para mí, pero yo creo que es necesario que como maestros de niños también ayudemos a los demás a entender la condición de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, al estudiar estos pasajes bíblicos y reflexionar sobre ellos, podemos aprender cómo seguir el ejemplo de Cristo al tratar y hablar de la discapacidad en nuestra vida diaria y en nuestra comunidad de fe. Qué lindo sería, y si hay pastores aquí, les hago la invitación, por favor, un domingo tómense el tiempo y mediten en lo que dice la palabra, y también lleven esta reflexión a toda la comunidad, a todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor, Benja. Nuestros niños con discapacidad tienen necesidades especiales. Por favor, usted no diga, es que son niños especiales, ¿verdad? Al referirse a los niños con discapacidad. Especiales son todos los niños del mundo, hermano. Hasta los que están en la Franja de Gaza, los que están en Israel, los que están en los bloqueos de los 48 cantones aquí en Guatemala. Todos los niños del mundo en todas las partes son especiales, todos por igual. Lo que tienen los niños con discapacidad son necesidades especiales que se deben de atender. Por ejemplo, el apoyo emocional. Imagínate, pongámonos en el lugar de uno de estos niños. La imagen que vemos en pantalla, una niña en silla de ruedas, que estando en un parque ve como otros niños se suben las escaleras, se resbalan, se pueden columpiar. ¿Qué cree usted que siente esa niña? Creo que acá nos hace falta también reforzar un poquito la empatía. Y estos niños a veces tienen dificultades para expresar sus emociones.
Entonces nosotros tenemos que apoyarles desde ese punto emocional, obviamente desde el espiritual también, ¿verdad? Pero en esa parte emocional les debemos de apoyar porque a ellos se les dificulta expresar sus emociones, interpretarlas o gestionarlas, ¿verdad? También existe un compendio muy amplio de terapias especializadas, terapias adecuadas acorde a la necesidad de cada niño con discapacidad. Por ejemplo, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, la equinoterapia, la acuaterapia, matroterapia, creo que se llama otra, no recuerdo bien, pero cada una pues depende de qué área se necesite desarrollar más, ¿verdad? O en qué área se necesite reforzar más. Y luego, pues también un ambiente accesible, ¿verdad? La creación de un entorno físico que pueda ser accesible para que ellos puedan participar activamente en la iglesia, ¿verdad? Hemos visto históricamente que los templos, va, ustedes tienen gradas para entrar, no sé en sus ciudades, pero acá en Shela las iglesias tienen gradas para entrar, para poder acceder. Y entonces lo pertinente sería que la iglesia pudiese hacerse una rampa, tal vez hechiza, tal vez que se pueda poner y quitar, para que, por ejemplo, un niño, una persona con discapacidad motora pueda utilizar la rampa para acceder al templo, ¿verdad? En el caso de Javi, que como les digo, pues él está en el trastorno del espectro autista, una clase infantil saturada de decoración, con muchos colores, con música. Eso sería un shock sensorial que él se desintegraría y no podría estar ahí, ¿verdad? Entonces es como ir conociendo, ir adaptándonos a esas necesidades específicas que tienen nuestros participantes de la iglesia. Adaptaciones y recursos para el Ministerio Infantil. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. El material didáctico. ¿Sí? Podemos utilizar mucho lo que es el material didáctico visual y táctil, que son dos formas en las que los niños con discapacidad perciben mejor la información. Obviamente un niño con discapacidad visual va a requerir muchísimo más material táctil, mientras que otros niños con otro tipo de discapacidad utilizan muchísimo el material visual, ¿sí? Y de todas maneras, yo creo que son cosas que le ayudan a todos los niños en general de nuestra clase infantil, ¿verdad? Esto les facilita la comprensión y la participación, ¿verdad? Hermanos, yo creo hoy 137 personas conectadas y yo estoy convencida que estas 137 personas están acá diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Yo creo que ustedes son esos voluntarios que se están acá capacitando. Estamos hablando lo más básico, hermanos. Dios quiera y tengamos oportunidad de seguir ampliando los temas, pero que puedan proporcionarles formación especializada a los voluntarios que trabajan con niños con discapacidad. Si hubiese un hermano adolescente, joven, adulto, anciano, que diga, yo voy a acompañar a este niño a su clase de Biblia y lo voy a ayudar en todo. Qué lindo sería. Eso sabe cómo se llama en terapéutica, se llaman maestras sombras, ¿verdad? Que están con los niños en sus clases, en los niños que están escolarizados, algunos van con una maestra sombra que está ahí para atenderles específicamente a ellos. Pero imagínense que en la iglesia tuviéramos el maestro sombra, la maestra sombra que está ahí con el niño que tiene discapacidad visual, con el niño que tiene discapacidad sensorial, con el niño que tiene discapacidad intelectual, no sé. Yo creo firmemente que si usted está acá, usted quiere ser un voluntario, ¿verdad? Tenemos nuevamente, repito, la adaptación del espacio, modificar el entorno físico si es necesario para que sea seguro y accesible. Y también colaborar con las familias. Mire, trabajar en estrecha colaboración con el papá, con la mamá, con los hermanitos que tienen a esta persona con discapacidad. Y ahora sí, nos vamos a poner aquí en práctica. Les vamos a enseñar a hacer un material sensorial muy fácil, muy sencillo de hacer y con cosas que tenemos en casa.
Si usted las tiene, qué bueno, si no, no se preocupe, por lo menos vea cómo se hace y después usted lo puede hacer en algún momento, ¿verdad? Les pedimos que tuvieran crema, ya sea corporal o de cabello. Este bote de crema es mi bote ministerial, hermanos, porque miren el tamaño que tiene y es súper económico. Me costó 20 quetzales, creo que es el equivalente como a $3 más o menos. Necesitamos, aquí se llama maicena, la marca comercial, no me pagan por la publicidad, pero fécula de maíz y podemos utilizar también colorantes comestibles o si usted no tiene colorantes también puede utilizar pinturas ya sea acrílicas o témperas, siempre que sean a base de agua es lo recomendable, ¿sí? Entonces, también un recipiente y una cucharita ahí. Si usted tiene guantes, no se quiere manchar, pues no se manche, pero en clase de niños es inevitable que nos manchemos, ¿va ustedes? Ahí sí, se hace un descontrol. Bueno, la receta es muy sencilla. Una parte de crema por 2 de fécula de maíz. Pero el procedimiento es que vamos a mezclar primero la crema con el colorante vegetal. Yo me voy a hacer aquí pues poquito. Ay, voy a usar más o menos 2 cucharadas de crema y voy a utilizar 4 cucharadas de fécula de maíz, ¿verdad? Usted puede ponerle el color que quiera y dependiendo de la intensidad del color que quiera, también la cantidad de gotas que le va a aplicar. Yo le voy a poner aquí color anaranjado. Le voy a poner unas, ay, se me fue ahí la mano, pero. Entonces usted va a mezclar su crema coral o de cabello con el colorante, ¿verdad? Esto pues más que todo para que se añada bien el color, para que no le vaya a... No, no es agua, no es agua, es crema, es la crema ya sea corporal o de cabello. ¿Verdad? Agua no. Y miren, esta crema tiene un olor a coco, que además esto también es una herramienta sensorial, los aromas, las texturas, todo esto, ¿verdad? Entonces, si ya tienen mezclada su crema con su colorante vegetal o su pintura, entonces ya le agregamos la fécula de maíz. Yo le voy como les dije, le puse 2 cucharadas de crema, crema aguadita. Sí, puede ser aguadita. Si tienes crema, creo que la consistencia de la crema no es como tan determinante, ¿verdad? Pero si fuese no tan aguadita, creo yo que sería mejor. 2, 3 y 4. Este es una especie de Play-Doh casero, hermano, súper fácil de hacer. Vamos a ir leyendo y respondiendo sus preguntas en un momentito, so que sí. Ahorita se me hace aquí un poco complicado tocar la compu ahorita. Entonces, usted va a ir viendo que esto se va a poner chicloso. Sí, se va a poner chicloso de primero y después va a ir tomando consistencia en cuanto usted vaya mezclando, se vaya integrando la maicena con la crema, ¿verdad? En algún momento que usted sienta prudente, que no le dé este miedo mancharse, usted ya lo puede mezclar con sus manos. Si siente que está muy aguado, le puede incorporar más maicena. Si siente que está muy duro, le puede poner un poquito más de crema, ¿verdad? Es una cuestión ahí de ir probando, de ir sintiendo. Y este es mire, usted pone a hacer esto a un niño y el niño no se va a querer ir de su clase.
Yo para asegurarme que me saliera, me puse a hacerlo hace unos días con mis hijos. Nos pasamos 2 horas entretenidos en la cocina, en el comedor, haciendo de muchos colores. Puede utilizarlo como, por ejemplo, para si usted pone, por ejemplo, la palabra amor o Jesús en algún papel y luego van haciendo choricitos con esta plastilina y entonces pueden ir dejándolo secar y también va a quedar como una decoración, ¿verdad? Pueden guardar en un Ziploc bien sellado, tratar de darle la mayor cantidad de aire y les va a durar más tiempo. Yo estoy viendo que el mío todavía está muy chicloso, muy aguadito, entonces le estoy poniendo otro poquito de fécula de maíz. Como les digo, es de ir probando, ¿verdad? Es de ir sintiendo, de ir palpando. Quiero aprovechar para saludar aquí. Yo sé que están conectados, está conectado mi esposo, está conectada mi mamá, la familia de uno, va usted siempre haciéndole porras. Está conectada también mi pastora. Muchas gracias por estar acá, los más cercanos y a todos ustedes que están también. Bueno, miren, ya aquí a mí ya casi me quedó, ¿sí? Ya yo lo puedo despegar prácticamente del plato y lo voy haciendo, lo voy amasando un poquito más. Miren, y ustedes pongan a hacer esto a sus hijos en la casa, a sus niños en la iglesia y se van a pasar un tiempo muy, muy lindo. Miren, ya quedó, vea. Es una textura súper suave, es como un Play-Doh. Y esta es una de las herramientas más poderosas para trabajar con niños con discapacidad, aunque usted no lo crea. En cualquiera de sus presentaciones, slime, Play-Doh, plastilina, la crema también solita, la espuma de afeitar, harina de trigo también se puede hacer. Hay una cantidad increíble de recetas de masas sensoriales que ustedes pueden encontrar en Pinterest, por ejemplo, en Internet. Y son una herramienta, como les digo, didáctica. Y en el caso de los niños con discapacidad, cosas como estas que son sumamente táctiles, que son manipulables, son un hit. Fíjense que la terapeuta de mi hijo, que le da la terapia del lenguaje, ella veía que él estaba muy inquieto, muy hiperactivo. Entonces en cada sesión le daba un pedacito de esto. Y él se estaba apachándolo y poniendo atención a lo que ella le decía. Y ahora yo le quiero preguntar, ¿sí? O si usted puede ahí conmigo al mismo tiempo, usted puede hacer a un niño, ¿sí? Yo aquí ya hice su cabecita. Voy a hacerle ahora el tronco del cuerpo. Voy a hacerle ahora sus brazos. Yo sé que estamos un poco sobre el tiempo. Voy a tratar de ir un poco más rápido, hermanos. Le estoy haciendo sus brazos ahora y ahora le voy a hacer sus piernas acá con la masita que me acabo de hacer. Yo aquí donde estoy solita, estoy en un cuarto, estoy solita, no hay nadie conmigo. Usted está viendo que yo hice la masa, usted está viendo que yo puse los materiales, usted está viendo que yo hice aquí al niño, ¿sí? Pero mire, fíjese que casualmente este niño no tiene un brazo. Y aparte de que no tiene un brazo, le voy a poner acá como un antifaz para demostrarles que este niño también es ciego. Sí. Ahora le pregunto, ¿en algún momento alguien más aparte de mí tocó la masa? No, ¿verdad? Y entonces a través de este recurso didáctico, usted también puede enseñarle a otros niños sobre cómo Dios nos ha creado a todos.
sin importar si le falta un brazo, si le falta un ojo, o si no puede ver, si no puede escuchar o si no puede hablar, ¿verdad? Quisiera hacer, bueno, esto es una buena pausa activa también, ¿verdad? Nos hemos ya distraído un poquito, hemos aprendido a hacer un excelente material didáctico. Se lo muestro nuevamente, mire, súper blando, súper suave, solo con 3 ingredientes, con 3 materiales, y usted tiene acá una gran herramienta didáctica para todos los niños, ¿verdad? Gracias. Entonces, ya vamos en la recta final, hermanos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para incluir a los niños en actividades y programas específicos de nuestro Ministerio Infantil? Pásame a la siguiente, por favor, Benja. Sí. Una excelente recomendación sería que ustedes pues eventualmente pudieran hacer actividades adaptadas, ¿sí? Actividades existentes que, por ejemplo, la celebración del Día del Niño, el día que se celebra en su país, pero que ustedes puedan hacer algo específico en lo que se puedan incluir los niños que tienen discapacidad, ¿verdad? Hacer algo, una actividad específica donde ellos se puedan adaptar, donde ellos se puedan involucrar de la mejor manera. Otra forma en la que nosotros podemos apoyar es haciendo grupos pequeños, ¿sí? Tenemos que proporcionarle tanto a los niños que no tienen discapacidad como a los niños con discapacidad la oportunidad de desarrollar amistades, ¿sí? Amistades cercanas. Todos los seres humanos necesitamos un amigo, ¿sí? Yo estoy segura que ahorita que yo dije eso, usted pensó instantáneamente en alguien a quien usted le cuenta todo, ¿verdad? Entonces, los niños también necesitan amigos. ¿Cuánto más los niños, ¿verdad? Necesitan amigos. Entonces, si usted puede hacer grupos pequeños para favorecer el vínculo de la amistad, sería excelente, ¿verdad? Y los eventos, pues que ya les mencionaba, donde se pueda promover la inclusión de nuestros chicos, ¿sí? Algunas estrategias, ya esto es pues un poquito más técnico, les quiero compartir algunos incluso algunas páginas donde ustedes pueden encontrar recursos para trabajar con la discapacidad. ¿Sí? Pásame a la siguiente, por favor, Benja. Les comentaba hace un momento que son súper visuales. Ellos necesitan imágenes, necesitan objetos, necesitan elementos visuales que les ayuden a comprender un concepto bíblico. ¿Sí? Usted le quiere hablar de la creación, por ejemplo. Usted puede hacerse una botella sensorial, usted puede hacer un compendio de imágenes que le ayuden a ellos a comprender ese concepto bíblico, ¿verdad? Obviamente la oración y la adoración, ¿verdad? Fomentemos la participación activa de los niños con discapacidad en los momentos de oración, en los momentos de adoración, cuando estamos cantando, cuando estamos haciendo una lectura de la Biblia, intentemos fomentar su participación acorde a las necesidades especiales que ellos tienen, ¿verdad? Las amistades significativas que ya les decía yo, que es importante que hagamos en ocasiones grupos pequeños y que estos niños que se convierten en sus amigos les ayuden a fortalecer su fe. Esta página que ustedes ven abajo se llama Soy Visual. Benja, si puedes darle clic ahí, veamos si nos abre la página. Bueno, Soy Visual es una página muy interesante donde hay una serie de recursos. Ustedes pueden buscarlos por categorías. Pueden también descargarse la aplicación. Hay una aplicación que funciona para Android y para iOS. Y, por ejemplo, lo que utilizan mucho los niños con discapacidad son pictogramas. Un pictograma es una representación gráfica y muy sencilla si queremos verlo de alguna manera abstracta, porque si ustedes ven esos personajes blancos que están ahí, pues representan a un ser humano, pero de una forma muy, muy sencilla. Y dale para abajo, Benja, porfa. Usted puede ahí encontrar historias sociales,
Y todo esto, pues, de forma visual, ¿verdad? De forma gráfica. Y hay biblioteca de animales. Como le digo, si usted quiere hablar de la creación, puede descargarse acá un subconjunto de imágenes de animales, animales marinos y demás, ¿verdad? Cerra esa, Benja, y pasemos a la siguiente. Ahí también hay otras páginas que ustedes pueden visitar donde hay recursos también, ¿verdad? Arasaka es una de las más completas y es una de las mejores donde ustedes incluso pueden construir frases. También está Pictotraductor, que también funciona así. Está Symboltics Prime. Miren, Symboltics es una de las más completas, pero lamentablemente es de paga y es bastante costosa, pero es una gran herramienta. Si alguien, ¿verdad?, tiene la posibilidad de comprarla, pues enhorabuena. O si usted conoce a algún padre de familia que tiene un niño con alguna discapacidad y necesita una forma alternativa para comunicarse, pueden usar Symboltics, que tiene una suite muy completa. Y también está Understood, que es una página donde se centra mucho más en lo que es la educación y la enseñanza, ¿verdad? Si ustedes vamos a enviarle los links de las páginas también al grupo de WhatsApp si quieren, porque no sé si en la presentación en PDF se van a poder vincular, pero sí les podemos enviar los links de las páginas. Ahorita pues tal vez por cuestión de tiempo no los vamos a ver todos, pero todas estas ofrecen recursos que ustedes pueden utilizar para su ministerio infantil, ¿verdad? Y ya les voy a enseñar un horario visual que no solo va a ser útil para sus niños con discapacidad, también para todos los niños del ministerio, ¿sí? Ya hablamos del rol de la iglesia, ya hablamos del ministerio infantil, ya hablamos de estrategias didácticas, de recursos, ahora hablemos de los padres, ¿verdad? ¿Cómo podemos acompañar a los padres de niños con discapacidad? Primero sería lindo que formáramos desde la iglesia una comunidad de apoyo, ¿verdad? Una comunidad donde los padres puedan compartir sus experiencias, no, por favor, no con una visión de competir por cuál niño, cuál hijo es menos discapacitado, ¿verdad? ¿Cuál de nuestros chicos en la iglesia tiene los mejores recursos y las mejores posibilidades? No, 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 no. No es así, ¿verdad? Sería un espacio idealmente para compartir nuestra experiencia, para compartir nuestras necesidades, para apoyarnos en oración, para llevar juntos las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y donde enhorabuena pudiesen estar los ministros de los niños, pudiese estar el ministro de alabanza, pudiesen estar nuestros pastores también para darnos apoyo, ¿sí? También los recursos especializados, proporcionar información y imagínese usted que desde la iglesia, su pastor, su pastora, la junta de oficiales interesados por ese niño con discapacidad, le ofrecen a usted una serie de recursos y le dicen, mira, hermana, estuvimos investigando y vimos que los niños con la condición como la que tiene tu hijo utilizan mucho las herramientas visuales y te conseguimos estas láminas, no sé, cosas así que parecen una tontería, ¿verdad? Que parecen tan sencillas, podrían ser de mucha bendición para nosotros, ¿verdad? Ayudar a los padres a enfrentar esos desafíos específicos que enfrentan y la empatía y la escucha activa, ¿verdad? Mostrar comprensión y empatía hacia los padres, bríndenles espacios para que ellos puedan compartir sus preocupaciones. Oren por los padres de familia, por favor, no dejen de hacer eso. Es una de las mejores prácticas que creo que como iglesia podemos hacer en torno a la discapacidad. Y por favor, hermanos, hay algunas dos cositas que les quiero recomendar desde mi experiencia. A mí me han dicho, tu hijo es así porque tú no oras lo suficiente. Mira, a mí eso me ofendió y me dolió profundamente, porque yo no creo de ninguna manera que mi hijo sea un resultado de mi pecado o de mis malas prácticas cristianas, ¿sí? Me han dicho, seguramente algún pecado están pagando. Y alguien más me dijo, voy a orar para que Dios sane a tu hijo.
Mire, hermano, hagamos una diferenciación. Una cosa es que el niño tenga discapacidad, otra cosa es que esté enfermo. Enfermo puede estar cuando le da fiebre, le da una infección estomacal, le da gripe, ¿sí? Y ahí Dios puede sanarlo, por supuesto. Y yo creo que Dios va a sanar a mi hijo en el día postrero, cuando lo levante y lo resucite en un cuerpo glorificado. Lo creo firmemente. Pero, por favor, eviten decirle esas cosas a los padres de familia. Nos duele mucho que nos digan cosas así, la verdad. Sí, es una recomendación. Y bueno, para ir concluyendo, mis amados hermanos y amigos, gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá. Pásame ahí a la siguiente, porfa. Recomendaciones para promover un ambiente inclusivo en el Ministerio Infantil. Formación continua. Hermana Marlene, seguí proveyéndonos estos espacios, por favor, de encuentro, estos espacios de formación. Ustedes, si son líderes en su iglesia, también provean estos espacios de formación para que haya un desarrollo ahí profesional para nuestros líderes de ministerio, ¿verdad? Qué lindo sería que un día invitemos a un neurólogo, que invitemos a un terapeuta de lenguaje, que invitemos a, qué sé yo, ¿verdad? A alguien más. Sensibilización y educación, crear conciencia sobre la discapacidad. Si usted investiga en internet, es curioso, se va a dar cuenta que la tasa de crecimiento de personas con discapacidad ha aumentado increíblemente en la última década. Solo en Estados Unidos se reportó para el año pasado o antepasado, si mal no estoy, que los niños diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista había aumentado en un 15% la tasa poblacional. Entonces, tenemos que generar esa conciencia y promover siempre la actitud inclusiva desde la iglesia. Y bueno, esta sería una recomendación que les doy no solo como madre y ministra de niños, también se las doy como arquitecta, ¿verdad? El que podamos considerar el espacio, ¿verdad? Considerar la diversidad desde el principio de diseñar instalaciones y programas de la iglesia que atiendan a las necesidades especiales. Como les decía, tal vez una rampa, un pasamanos, una baldosa táctil, que las personas no videntes sepan dónde está la entrada de la iglesia tocándolo con sus pies. Eso sería muy fabuloso, ¿verdad? Creo que sería una excelente inversión. En su cuadernillo de trabajo yo les puse algunas otras herramientas, recursos didácticos que son sumamente utilizables dentro de no solo lo que es la discapacidad, también para todos nuestros niños, ¿verdad? Bolsas sensoriales, cuestiones táctiles, cuestiones que benefician el movimiento, saltos de obstáculos, botellas mágicas, cuestiones como esas y también otros recursos que son pictogramas que podemos utilizar que son pictogramas que podemos utilizar en un horario visual, ¿sí? ¿Qué es un horario visual? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Voy a pedirle a Benja que nos pase la última diapositiva para ver unas conclusiones y luego sí les voy a mostrar un horario visual. Benja, porfa. Sí. Conclusión y resumen, el Ministerio Infantil Inclusivo es esencial para acoger y apoyar a todos los niños de nuestra comunidad a través de adaptaciones, recursos y un enfoque amoroso. Podemos ayudar a los niños con discapacidad a crecer en su fe y a experimentar el amor de Dios en un entorno seguro y acogedor, ¿sí? Esa sería mi conclusión, sería un resumen de lo que hemos podido compartir y voy a intentar, no sé si quiero intentar compartir pantalla para mostrarles un horario visual que ustedes pueden utilizar, no, como les decía, pues no solo con sus chicos de la iglesia, perdón, no solo con los niños de no solo niños con discapacidad, es una excelente herramienta para usar con todos los niños, ¿verdad? Esto que ustedes sí ven en pantalla, ¿verdad? Sería un horario visual. Estos pictogramas que ustedes ven ahí son los pictogramas de Symbotics.
Esta herramienta, pues sí, es de paga, es la que utiliza la terapeuta de Javi y ella finalmente me compartió, me hizo este horario visual que también yo se los voy a compartir. Y acá se indica que hay un tiempo para, ¿verdad? Tiempo para y terminado. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Le enlistas a los niños todas las actividades que vas a hacer en la clase. Por ejemplo, nos vamos, miren, primero nos vamos a saludar, después vamos a orar, luego vamos a cantar, después vamos a leer la Biblia, la vamos a estudiar juntos, después vamos a tener un tiempo para pintar, para hacer una manualidad, vamos a tener un tiempo para ofrendar y luego nos vamos a despedir. Entonces, cada vez que tú vas haciendo la actividad, vas pasando el pictograma hacia la parte donde dice terminado, ¿verdad? Mira, ya nos saludamos, ya oramos, ahora nos toca cantar. Bueno, ya cantamos, lo vamos pasando a la parte de terminado. En el cuadernillo de trabajo, como les digo, yo les puse ahí algunos pictogramas. Ustedes pueden hacer esto en una tablilla, en una hoja, cortar sus pictogramas e irlos cambiando y le hacen una estructura a los niños. Esto, a los niños con discapacidad no les gustan los cambios repentinos, les gustan tener sus estructuras y sus rutinas muy firmes y por eso se les presentan horarios visuales. También en el cuadernillo, acá no sé si lo están, acá estarían los pictogramas que les puse. Estos pictogramas son de Arasac, de descarga gratuita. Ustedes ponen en el motor de búsqueda de Arasac, por ejemplo, cantar y les van a salir una serie de pictogramas diferentes y ustedes pues los pueden descargar acorde a sus necesidades. Para concluir, les quiero compartir esto que es el proceso que pasamos los padres al momento de enfrentar un diagnóstico, ¿verdad? Primero estamos como espectadores, no entendemos lo que pasa, recibimos la noticia, a veces no sabemos cómo afrontarla. Después entramos en una etapa de miedo, ¿sí? Es una situación de pánico, es normal, no sabemos qué hacer, nos asusta la realidad que estamos enfrentando. Luego vendría el sentimiento de culpa, ¿verdad? Y es donde a veces algunos hermanos, ¿verdad? Es por tu pecado y uno todavía se pone en qué pensar, ¿verdad? Y uno dice, no, que es mi culpa, es mi cuerpo, que nuestra genética, que esto, y es una serie de culpación entre uno y otro, ¿verdad? No que por ti, no que por mí, no que tus papás, no que los tuyos, y uno está viendo a quién le tira la chibolita, ¿sí? Entramos a la etapa de negación y lamentablemente muchos padres de familia se quedan en la etapa de negación. No aceptan que sus hijos tienen discapacidad y no atienden sus necesidades específicas a tiempo. Si usted piensa en su vecindario, solo a cuadra de vivir, puedo asegurar que hay más de algún niño o niña o persona con discapacidad. Lo mismo nos pasa acá. Y hay un chico que sale en silla de ruedas que siempre tiene instrumentos de cocina en sus manos. Y un día, estando acá en una barrotería cercana, le pregunto a la chica que acompaña, le digo, ¿tu hijo es autista? Le pregunto yo. No, él no tiene nada, me dijo. Entonces dije, ay, no, hombre, qué gacho, ¿verdad? Que no haya aceptado a estas alturas que su hijo tiene una necesidad específica, ¿verdad? Y luego pues ya entramos a la etapa de la afirmación. Ya lo aceptamos, hemos aprendido a convivir con la discapacidad, hemos tenido nuevas formas de enfrentar la discapacidad con esperanza, con alegría, con optimismo, con entusiasmo, entrega y con todos los recursos que ya nuestro Dios nos ha provisto, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes lo puedan tomar un poquito en cuenta. No sé si estoy compartiendo todavía pantalla, ¿va? Creo que sí. Sí, Pame, todavía. Déjenme ver si puedo. ¿Dónde los puedo? No sé, creo que es esto. Solo les voy a mostrar unas imágenes muy puntuales. Esto es en nuestra ciudad. Como para que ustedes vean, a esto nos referimos con minusvalía. Cuando nosotros como sociedad hacemos que las personas con una discapacidad
no se puedan valer por sí mismos, ¿verdad? Por ejemplo, las aceras pequeñas, cortas, que además tienen un poste en medio, los tipos de rodadura que son complicados. Esta es la municipalidad de nuestra ciudad. Aquí no hay rampas, no hay elevadores, el único acceso es a través de gradas y precisamente ahí vemos a una mujer con una discapacidad en su movilidad, una capacidad física, pues ahí enfrentando la situación, ¿verdad? Nuestras instituciones, este es el museo, es la casa donde está el museo de nuestra ciudad. Vean ustedes toda la cantidad de gradas que tiene para acceder, ¿verdad? Y a nuestro servicio de transporte urbano. A esta es la terminal de buses y vean ustedes que donde se aborda, pues los comerciantes ponen sus ventas y le bloquean completamente el paso a una persona con poca movilidad, ¿verdad? Al menos en nuestro contexto, en nuestro entorno, no tenemos este tipo de semáforos que le den paso a las personas, específicamente, pues el cruce de peatones. Y entonces, al no tener este tipo de dispositivos, también supone un peligro para las personas no videntes, por ejemplo, o que tienen poca audición, ¿verdad? Eso pues ya nada más como un apartado y un paréntesis, hermanos. Por mi parte es todo. Espero que la información aquí compartida sea de utilidad, sea de bendición, que pueda dar sus frutos al 100 por 1. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por el tiempo y por la oportunidad, Marlene. Gracias, Pame. De verdad que qué tiempo tan productivo y de tanta alimentación hemos tenido todos. Muchísimas gracias le damos a Dios por permitirnos abrir estos espacios. La verdad es que Él es el que permite todo, ¿verdad? Dios es tan lindo que a tiempo nos envía la información que nosotros necesitamos y yo sé que en esta mañana, ya tarde, ha usado a Pamela de una manera muy especial. Sé que hay algunos que tienen preguntas. Yo estuve, quiero hacer unos pequeños anuncios, ¿ok? Antes de que se me olvide. Número 1, todo lo que en esta mañana se ha compartido, se los vamos a enviar. Si por alguna razón ustedes no recibieran nada, ni material, y ustedes dicen, ya pasaron varios días y yo no recibí nada, escríbame un correo, ¿ok? Porque puede ser o que usted no está en el chat o que usted no está en el listado de correo electrónico. Entonces, aquí en el chat, ahorita, yo estoy escribiendo mi correo electrónico. Si a ustedes no les llegara nada, por favor, escríbanme y me dicen, hermana, yo estuve en el taller de Ministerios Infantiles y la discapacidad y no me llegó nada, me podrían enviar el material y con gusto se lo vamos a enviar. msoria@mesoamericaregion.org. Si no les llegó nada otra vez, escríbanme y con gusto se les va a enviar porque nosotros vamos a compartir todo esto, la presentación, el cuadernillo, otra vez, la receta del pleiro, el nombre de la película que mencionamos al principio, si usted no estaba conectado, la película se llama El Milagro de Tyson, una película de la vida real, una historia muy inspiradora de un niño con autismo que llegó a ser un gran maratonista, gracias al interés que hubo de un atleta para enfocarse e invertir su tiempo en él. Entonces, el nombre de la película, y en unos días, cuando ya tengamos editada esta presentación, este video está quedando grabado, pero necesitamos editarlo. Entonces, para eso sí necesitamos tiempo. Todo esto se les va a hacer llegar. Si a ustedes no les llega, con gusto, por favor, escríbanme un correo y yo con mucho gusto se los voy a enviar. Ahora hay algunas preguntas. Quiero también, aprovechando esto, dar nuevamente agradecimientos, en primer lugar a Dios, porque como les digo, de Él proviene todo. Darle gracias a Dios por la vida de Pamela, por la vida de Javier, de su nena, de su esposo, de esta familia tan linda. Darle gracias a Dios también por la vida de las personas que han ayudado a que esto sea posible. Pareciera que un taller en Zoom no requiere mucha preparación, mucha logística, pero déjenme decirle que yo sola no podría. Si no estuvieran personas ayudándome, nada de esto podría ser posible. Y quiero agradecer nuevamente a Caleb, que es un jovencito, un adolescente,
que ustedes tal vez la mayoría no lo están escuchando, pero él está en el canal de inglés traduciendo para nuestros hermanos del Caribe. Gracias, Caleb, por dejarte usar por el Señor. También a su papá, a Pei, como le digo yo de cariño, que siempre está ayudándonos un día antes haciendo las pruebas y todo lo que hay que hacer. A mi esposo, que está ayudándome también a pasar las diapositivas. Gracias a que él me está ayudando, yo pude estar interactuando con ustedes en el chat. Si él no me hubiera estado ayudando hoy, yo no puedo ni siquiera abrir la cajita del chat. Pero gracias a este equipo de personas es que todo puede ser posible, a nuestros hermanos coordinadores de ministerio, al hermano Monty de DNI, que siempre está apoyando el Ministerio de Niños, somos un equipo, trabajamos en equipo, a los hermanos de comunicaciones, a Esteban, a Ana, a Joel, a todos los que ayudaron a hacer el afiche, a publicarlo, a distribuirlo. Gracias a todos y a ustedes por compartirlo y sobre todo por estar aquí, porque eso demuestra el interés que ustedes tienen. Antes de hacer las preguntas que tuve tiempo de tomar ahí foto, yo quiero compartir un breve testimonio. Yo tuve la oportunidad y la gran bendición de trabajar en un preescolar y teníamos niños con discapacidad en las clases. Y esa es una de las preguntas que hay ahí que ahorita la vamos a hacer. Los niños allá, eso fue en Estados Unidos, allá en Estados Unidos los niños asisten a la escuela regular, tengan la capacidad o discapacidad que tengan. Entonces en la clase, yo trabajaba en un preescolar, en la clase teníamos niños con algunas discapacidades. Y un día estábamos haciendo una actividad todos sentados en la alfombra y yo tenía ya varios días orando y diciéndole al Señor, Señor, yo algún día quisiera sentir un abrazo tuyo, pero un abrazo así literal. Yo quisiera sentir que alguien me apapacha y que yo sepa que eres tú, porque no hay nadie haciéndolo y que yo diga, es el Señor el que me abrazó. Y yo estaba orando así, yo quiero sentir un abrazo tuyo. Pues un día estábamos todos sentados en la alfombra porque íbamos a ver una película. Cuando de repente una nena que teníamos en la clase con síndrome de Down, se levantó y empezó a correr de su lugar y llegó y me abrazó por atrás. Y su abrazo fue tan fuerte que hasta el día de hoy no puedo olvidar la sensación que tuve gracias a ese abrazo de Kareli. Y automáticamente cuando Kareli me abrazó, sentí que el Señor me dijo, ahí está el abrazo que tanto me has estado pidiendo. Desde ese día, yo desarrollé una conexión tan especial con Kareli y desde que ella me miraba, me abrazaba y yo cada vez que ella me abrazaba sentía que era el mismo Dios abrazándome. Y déjenme decirles algo, hermanos, todos los niños son especiales. A todos los niños el Señor nos los ha enviado como un regalo tan grande. Y yo agradezco al Señor por la vida de ustedes, por estar aquí, porque eso demuestra cuánto ustedes aman a los niños. Tengan o no tengan una condición diferente, hermanos, todos los niños valen lo mismo para el Señor. Y por lo tanto, todos nosotros deberíamos de estar agradecidos con el Señor por la vida de nuestros niños. Y gracias a ustedes por tomar este tiempo, por querer aprender más. Y hay algunas preguntas que ustedes tienen y Pamela, tal vez tú nos puedes ayudar. Hay una pregunta que decía una hermana que es pedagoga, dice, a mí me enseñaron, dice, a usar el término capacidades diferentes, porque usar discapacidad puede haber un poco de problema. Dice, ¿qué piensas tú, Pamela? ¿Se puede usar discapacidad o capacidad diferente? Creo que eso, bueno, creo que el término que nosotros utilizaríamos tendría que estar en relación a la convención social que se maneja en nuestro contexto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, te voy a ser sincera, a mí, como madre, muchos me han preguntado, ¿le decimos niños con autismo? ¿Le decimos a Javi niño con autismo o autista? A mí me da exactamente lo mismo, la verdad, ¿sí? Y yo creo que eso depende de la convención social y de cómo uno se sienta cómodo con el término que utiliza. Yo siempre he dicho que hay que preguntar, ¿verdad? Pregunten. Yo prefiero que me pregunten, mira, ¿cómo le digo a Javier? ¿Cómo me refiero a él? ¿Cómo me refiero a él cuando hablo de su condición? A que solamente lo ignoren o prefieran no hablar del caso o del tema, ¿verdad? Entonces yo creo que si
convencionalmente en tu sociedad es correcto decir personas con discapacidad, usemos eso. Si tú quieres decir capacidades diferentes, usa eso. Si está normado convencionalmente en tu sociedad decir persona con una discapacidad, pues como sea en nuestro contexto, ¿verdad? Yo creo que como lo asimile la mayor cantidad de personas sería lo correcto. Muy bien, acá también Nancy Cardona, que es nuestra coordinadora de desarrollo del niño allá en México, ella es psicóloga, ella está dando su opinión aquí en el chat, dice, los conceptos cambiaron, han ido cambiando y en algunas partes se utiliza también necesidades educativas especiales. Dice una hermana, Keren González en Nicaragua, dice el término que se usa es capacidad diferente, porque el término discapacidad algunos lo pueden entender de forma discriminatoria, dice ella. Muy bien, otra pregunta es, ¿qué piensas, Pamela, de que si un niño con alguna capacidad diferente, con algún retraso mental, podría ir avanzando de clase de acuerdo a su edad y no quedarse en una clase, ¿verdad? Por esa capacidad diferente que tenga. Sería una deficiencia intelectual, ¿verdad? Que no ha desarrollado el pleno de sus capacidades en cuanto a su edad. En el Ministerio de Educación Pública, al menos aquí en Guatemala, se utilizan lo que son las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares, pues es una serie de reformas que se le hacen a los contenidos educativos acorde a la capacidad que los chicos tienen de asimilar el conocimiento. Yo creo que una buena práctica sería que dentro de la iglesia nosotros hiciéramos también adecuaciones curriculares relacionadas a la capacidad que tiene el niño de asimilar el conocimiento y a los contenidos que creamos realmente trascendentales para que él pueda aprender, él o ella puedan aprender, ¿verdad? Si tú le vas a enseñar sobre el pecado, por ejemplo, que es una palabra de por sí compleja, que requiere mucho estudio bíblico, un trasfondo, yo te recomendaría que tú solamente le hables del bien y el mal, ¿verdad? Que tal vez sea algo que ellos puedan asimilar de mejor manera. Pasarlo o no a un siguiente nivel, yo creo que eso no debería ser una prioridad. Decir, va avanzando, ¿no? Es como, o sea, perdona que te hable de mi experiencia, pero por ejemplo, nosotros no tenemos escolarizado a Javi y entendemos que él tiene necesidades especiales que son más urgentes de trabajar que el decir va aumentando en grados de estudio, ¿verdad? Entonces, creo que el nivel de clase en la que esté no sería una prioridad más cuánto está asimilando del contenido básico del conocimiento de la Biblia. Creo que eso sí sería una prioridad. Seguime, yo te escucho, solo voy a conectar mi computadora. Sí, está bien. Sí, creo que eso también depende mucho de cada país, ¿verdad? Cada país tiene un contexto diferente y tiene una forma diferente de trabajar lo que es la educación. Hay países en donde los niños pueden ir avanzando de grado y no importa la discapacidad, pero las maestras están preparadas, ¿verdad? Para ir atendiendo esas capacidades diferentes. Ahora nosotros como ministerio, ¿verdad? Como iglesia que estamos acá interesados en atender a nuestros niños en la iglesia, yo pienso que no podemos excluir a ningún niño, hermanos, de darles la oportunidad de conocer el mensaje de salvación y de darle la oportunidad de conocerlo de acuerdo a sus capacidades. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos acá capacitándonos, ¿verdad? Porque no todos los niños van a entenderlo de la misma forma. Entonces, sí tenemos que darles a todos la oportunidad de interactuar, de hacer amiguitos, de estar con la clase y de ahí también la importancia de tener ayuda, ¿verdad? Por ahí había una pregunta también que decía, que los niños que tienen un espectro autista y que tienen también un problema con agresividad, ¿cómo se pueden trabajar con ellos? Otra pregunta es si hay niños que son muy como expresivos o que no temen, ¿verdad?, a actuar y a veces tal vez van a generar un poquito ahí de conflicto entre cómo la maestra tiene que atender a todos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede una maestra actuar en ese momento? Ajá. Bueno, yo creo que primero lo más esencial, hermanos, y
Y yo creo que esta es la ruta que tanto padres de familia como iglesia debemos de seguir, referir al niño con un profesional. Nosotros, yo estoy acá compartiendo lo que he podido aprender en mi experiencia como madre, pero no soy profesional ni de la psicología, ni de la neurología, ni de la psiquiatría como para poder decirle, dele esto o aquello, ¿verdad? Yo lo único que le recomiendo es, hable con los padres de familia y sugiérale que un profesional de la salud vea a su hijo. El más indicado sería el neurólogo o el psiquiatra infantil, ¿verdad? Muchos de los niños con discapacidad en cualquiera de sus formas, ya sea intelectual, psicosocial, física, necesitan un apoyo terapéutico farmacológico, ¿sí? La terapia a veces, por ejemplo, las hermanas que son psicólogas, hay terapia cognitivo-conductual, terapia comportamental, otro tipo de terapias como la terapia ocupacional, para que tengan un mejor éxito, muchas veces deben de ir acompañadas con terapia farmacológica. En el caso de nuestro hijo, hace 2 años ya que está medicado, precisamente por una crisis que tuvo en la que se empezó a volver en un niño violento consigo mismo, en una crisis que tuvo él de integración sensorial. Entonces vimos la necesidad y estuvimos en común acuerdo con su neurólogo de que se le medicara. Entonces, yo creo que la iglesia, las maestras, no estamos en la competencia de hacer o no hacer. Lo que sí estamos es en la obligación de recomendar a los padres una ruta que puedan seguir. Y yo creo que esa ruta sería primero que lo vea su pediatra, que el pediatra lo pueda referir donde un neurólogo, un psiquiatra infantil, y si es necesario, pues asistir a una terapia especializada o que se le acompañe con terapia farmacológica. Esa sería mi opinión. Ujú. Muy Mm. bien. Es, Pero mire, esta herramienta que hicimos hoy es súper favorecedora también para que usted le dé ahí al niño que está ansioso, que está inquieto, que es hiperactivo, que tiene déficit de atención, una sumacita, un su slime, su poquito de espuma y eso ayuda a relajarlos, ¿verdad? Yo creo que a todos van ustedes, a todos nos relaja. en la escuela usábamos también unos collarines con algunas, eran Mordelones. juguetes de goma, de hule, que les calmaba estarlo mordiendo. Algunos niños se Ujú. los empezaban a quitar porque nos empezábamos a dar cuenta que por estar mordiendo todo el día usaban menos las palabras, ¿verdad? Y algunos estaban empezando a ser verbales, entonces el estar mordiendo todo el día el hule les también limitaba que ellos usaran más sus palabras, pero hay herramientas que ayudan a los niños a calmarse, y a bajar, ¿verdad? Un poquito, porque son niños muy sensitivos, ¿verdad? Sienten un poco más que los demás, entonces también había otra pregunta que decía que si las herramientas de pictograma que tú nos compartiste están disponibles para el celular, como apps para el celular, y que si las vamos a poder compartir entre el material también que vamos a compartir. Sí, 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 hay muchísimas aplicaciones de eso. Incluso si ustedes pueden también investigar sobre fitotecnología. La fitotecnología son las opciones que tienen los dispositivos móviles y las computadoras para personas con deficiencia visual, para personas ciegas. De hecho, esto fue un término que yo aprendí, hermanos, también en la universidad, cuando recibimos la invitación como docentes para recibir una capacitación de parte de es su nombre, pero es una entidad, una institución que ve personas con deficiencia auditiva y visual, porque tenemos un estudiante en ciencias de la comunicación que es ciego. Y entonces ellos nos hablaron sobre la fitotecnología porque él utiliza el aula virtual de la universidad, él hace sus evaluaciones en el aula virtual de la universidad y yo dije, Dios mío, ¿cómo hace eso? Y entonces ahí aprendí que ellos utilizan esta herramienta que se llama fitotecnología. Yo la desconozco, pero les dejo ahí
en su corazón que ustedes puedan investigar al respecto. Entonces, hoy por hoy, con el avance que tiene la tecnología, hay de todo, ¿verdad? Soy Visual, Pictotraductor, Arasac, todos tienen aplicación para Android y iOS, ¿verdad? Y es con que ustedes pongan en su Google App o en el App Store, que pongan pictogramas y les van a salir ahí un repertorio muy amplio de aplicaciones, algunas gratuitas, otras de paga. Yo creo que con las gratuitas podemos hacer lo básico y creo que serían muy favorecedoras para el ministerio. Ujú. Ok, eh, por razón que ya tenemos que ir cerrando este taller, quiero hacer un comentario. Alguien por ahí, Pamela, te dejaba estas palabras. Decía: felicidades, Pame. Qué bendición recibir este taller y especialmente de usted. Es urgente que la sociedad, las iglesias, las familias aprendamos a identificar los cuadros y con la ayuda de Dios ayudar a otras familias. Bendiciones, Carlos de León. Otra persona también decía: Gracias. es de gran bendición este taller. Mi hijo tiene Asperger y en verdad me está ayudando mucho y también me ayuda a capacitarme para entender a mi hijo y a otros niños. Así que hay muchas personas que han dejado también sus felicitaciones y su agradecimiento a Dios por tu vida, Pame. Acá Muchas chat gracias. hay muchas personas que están escribiendo, dándote las gracias y gracias a todos ustedes. Vean, como tenemos que cerrar, hay una persona que tiene la mano levantada, entonces le vamos a dar la oportunidad a ella porque aquí nos está diciendo que es una pregunta que ella tiene y después de esto cerramos el taller, ¿ok? Así que, hermana Alejandra Velázquez, haga su pregunta, hermana. Amén. ¿Se me escucha? Sí, Sí, la escuchamos. Ok. Buen día. Yo soy de México y es un poco larga, pero procuraré ser lo más concisa posible. Hablo y quisiera confesar lastimosamente como desde mi ignorancia, yo no he tenido la oportunidad ni los recursos como para empaparme más de este ámbito, ¿no? Del Ministerio Infantil y enfocarlo también, ¿no? Incluir niños con discapacidad. Mi pregunta es la siguiente. Aquí en México me ha pasado, o al menos en la experiencia que yo tengo, es que tenemos satanizada la discapacidad o vista con estereotipos o vista con clichés que son muy negativos, en las que los presentan como si fueran una carga a los niños o como si fueran un malestar los niños. ¿Qué quiero preguntar? ¿Cómo podríamos acercarnos a los papás o cómo podríamos presentarles este tema a la congregación? Porque quisiera yo no quererlo, ¿no? Pero hay hermanos que tal vez traen estos estereotipos, que traen estas ideologías o mentalidad en la que discriminan o tal vez le hacen repelús a los niños y hasta adultos con discapacidades. ¿Cómo podríamos acercar este tema para que la congregación también incluya en su corazón e incluya en la constante convivencia, en los programas, en los cultos, a los niños y personas con discapacidad? gracias, Alejandra. Muy, muy interesante lo que dices y creo que lamentablemente nos lleva a esta parte oscura y tenebrosa, ¿verdad? De la discapacidad que históricamente se ha dado, ¿verdad? Es un estigma que muchas veces las personas con discapacidad, pues, y sus familias tenemos que afrontar. En el caso, por ejemplo, de Javi, que no tiene una discapacidad física, que a él no se le evidencia en un primer momento que él tiene una discapacidad, pues no ha sido muy complejo, ¿verdad? Más que algunas veces que él tiene alguna actitud en algún lugar y están las miradas juiciosas y curiosas sobre uno. Lamentablemente, sí, es cierto, hay mucho estigma, creo que esto se debe por falta de educación, porque desde la escuela no hemos visto hasta en estas últimas décadas que se incluyan a niños con discapacidad y que otros niños tengan la oportunidad de convivir con ellos y empecemos a normalizar el convivir con este tipo de personas, ¿sí? Yo pensaría que desde nuestro rol como iglesia, como ya lo dije a lo largo del taller, es
hacer un llamado a reflexionar de que todos somos hijos de Dios, que todos fuimos hechos por el Señor, somos criaturas maravillosas, somos un mismo cuerpo y entonces creo que no depende solo de ti como maestra, depende de tu pastor, depende de otros ministerios, de DNI, del Ministerio de Niños, del Ministerio de Jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes con discapacidad también incluidos en nuestras iglesias? ¿Verdad? Entonces, creo que es un tema de educación y lamentablemente no es solo un tema de educación cristiana, es un tema de educación secular, donde hace falta que se nos refuerce la educación en valores como la empatía, la aceptación y la ayuda mutua para poder como sociedad ir cambiando eso, ¿verdad? Que vamos a cambiar, pues no sé, será el Señor quien decida, pero el Señor viene pronto, hermanos, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y hacer lo que desde nuestro rol individual como seres humanos podemos hacer en pro de nuestras sociedades y lo que desde nuestro rol como ministros de niños podemos hacer en pro de la iglesia. Así es. Siempre tenemos profesionales en nuestra iglesia o en la comunidad que podemos nosotros hacer uso, ¿verdad? De su preparación, de su conocimiento y concientizar a nuestra iglesia, hablar con nuestros pastores, decirle, hermano pastor, necesitamos, ¿verdad? Educar a nuestra gente, necesitamos educarles de cómo tratar a estas familias, de cómo alcanzarlas, de cómo empatizar con ellas y conectarnos de corazón con esas familias en la comunidad también, no solo en la iglesia. Así que siempre va a haber recursos a los que nosotros podemos acudir, hermanos. Lo importante es que nosotros podamos empezar a hablar de temas como estos en nuestras iglesias. La iglesia necesita escuchar estos temas. Bien, muchísimas gracias, mis hermanos. Quisiéramos darle el tiempo a todos para que hagan sus preguntas, sus aportaciones. Yo sé que podríamos aprender muchísimo. Acá hay mucho profesional conectado, pero el tiempo se nos ha acabado. Tenemos que cortar la transmisión, pero muchas gracias por estar aquí. Oremos y despidamos este tiempo agradecidos con el Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que tú nos diste de aprender, Señor. Gracias porque una vez más tú nos recuerdas, Señor Jesús, que los niños para ti sí importan y que no hay niño diferente para ti. Tú los enviaste a todos con un propósito hermoso a esta tierra y de una u otra forma cada niño ha venido a enseñarnos lecciones hermosas, lecciones maravillosas de cuánto tú nos amas a todos, Señor. Ellos nos recuerdan por medio de su sonrisa tan sincera, por medio de sus corazones tan honestos, cuánto tú nos amas. Ayúdanos a amar a los niños como tú los amas, Señor, a verlos como tú los ves, como esa joya tan preciosa. Tú lo has dicho en tu palabra que de ellos es el reino de los cielos, Señor. Solo ahí nos demuestras cuánto los niños valen para ti. Señor, ayúdanos a atesorarlos, ayúdanos a amarlos, ayúdanos a protegerlos, ayúdanos a abogar por ellos en las iglesias, en las comunidades, Señor. Ayúdanos a hablar de esos temas que estamos callando por temor, Señor. Ayúdanos a levantarnos en nuestra congregación para abogar por los niños que el día de hoy están siendo explotados, que sus cuerpos están siendo vendidos, Señor, para ser esclavos sexuales. Señor, ayúdanos a abogar por esos niños que están siendo maltratados por sus padres en las casas, Señor, que esos niños que están siendo utilizados para trabajar en las calles, Señor Jesús, y privados de educación, privados de amistades, Señor, de relaciones sociales con otros niños. Señor, ayúdanos a hacer algo, por muy pequeño que sea, pero ayúdanos a hacer algo por nuestra niñez, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y también que como padres, Señor, nosotros cada día podamos estar conectados contigo para amar a nuestros hijos, Señor Jesús, y cumplir así ese regalo tan hermoso y ese privilegio tan grande que tú nos has dado de tenerles en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de Pamela. Gracias por su testimonio. Gracias por usar a Javi, Señor, para que el día de hoy nosotros podamos aprender. Javi es un instrumento tuyo, Señor Jesús. Tú lo enviaste a este mundo con un propósito hermoso. Y yo sé, Señor, que tú vas a seguir usando su vida, usando a Pamela, a su esposo, a su nena, Señor Jesús, para enseñarnos a todos lecciones tan hermosas como estas. Gracias porque por medio de la vida de Javi podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver cómo tú te manifiestas, cómo tú trabajas, cómo tú obras en la vida de cada ser humano. Gracias por la vida de todos mis hermanos
hermanos que estuvieron conectados en esta transmisión. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. En el nombre de Jesús oramos agradecidos contigo. Amén y amén.